Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga grandemente. Te saluda Gustavo González desde aquí, desde Alajuela, Costa Rica. El día de hoy me acompaña el pastor Johnny Badilla. Pastor, bienvenido. Gracias, Gustavo. Dios te bendiga. Gracias por la invitación. Y Dios les bendiga a todos los que nos van a estar escuchando. Esperamos ser de mucha bendición en este tiempo de estudio de la palabra. Amén, amén. Un saludo para toda la gente que nos ve desde Costa Rica, acá en Costa Rica, la gente que nos ve más allá de Costa Rica. Un saludo muy grande y un gran abrazo. Yo le animo, hermano y hermana, que usted pueda disponer su corazón, porque créame que el tema de hoy está muy lindo, es muy especial. Vamos a hablar sobre la oración, un tema bastante lindo que va a ser de mucha edificación el día de hoy para usted. Así que disponga su vida para recibir lo que Dios quiere darle. Amén. Así que, sin más, pastor, tengo una pregunta para usted para ya arrancar con ese tema. Mucha gente, ¿verdad? La mayoría sabe qué es la oración, qué es orar, pero quizás haya alguien que no tenga todavía claro el concepto o tenga un concepto erróneo de lo que es la oración. Entonces, ¿qué es la oración, pastor? Bueno, conocemos que la oración es hablar con Dios. Ajá. Es algo que no es tan místico y no es tan complicado. Es una cuestión de sacar un tiempo en especial y comenzar a tener la oportunidad de hablar con nuestro Padre Celestial, que está anuente a escucharnos, está deseoso de escucharnos de hecho. Y simplemente es entablar una conversación, hay un receptor, hay un emisor, y esperar también el mensaje del Señor de parte, el mensaje del Señor para nosotros. Y es lo que estamos haciendo ahorita, Gustavo, es hablar, es conversar, es presentarle al Señor nuestras necesidades, presentarle al Señor nuestras alegrías, hablar con Él con toda libertad, con toda confianza, como lo estamos haciendo ahorita. Esto podemos decir es la oración. Exactamente, porque hay muchas personas que pueden pensar que la oración, o sea, es algo muy, como que hay un protocolo, que hay unas palabras específicas para ir delante de Dios, que hay palabras claves que hay que, ¿verdad?, para que mi oración sea válida delante de Dios. Y como usted decía, la oración es conversar con Dios, es conversar como quien habla, ¿verdad?, con un amigo, con toda confianza, sin ningún tipo de temor y teniendo la seguridad de que Dios me está escuchando, ¿verdad? Porque muchas veces me he topado gente que me ha dicho, o sea, que no sienten nada cuando va a orar, y tal vez como no sienten nada, sienten que su oración no está llegando a Dios, ¿verdad? Pasa mucho. Sí, lo que pasa es que hay una mala enseñanza, la enseñanza de que hay que sentir. Y que todo es un sentimiento, y la palabra de Dios me enseña claramente que no todo es un sentimiento. Mire, Gustavo, usted toca un punto muy importante sobre lo que es la manipulación, y es en este tiempo especialmente hay que tener mucho cuidado. Y el apóstol Pablo habló en la palabra y le dijo a Timoteo que tenía que estar apercibido para estos tiempos, porque si nos citamos un texto muy conocido que es Romanos 8:28, dice: y sabemos, habla de conocimiento, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero hablamos de conocimiento. El conocimiento tiene que ser algo imperativo en nosotros. Nosotros necesitamos tener conocimiento. Al nosotros adquirir conocimiento, Gustavo, vamos a saber que aunque yo no sienta nada en la oración, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, yo no he encontrado un texto bíblico en la Biblia hasta el día de hoy que diga que en la oración hay que sentir algo. Se ha enseñado que hay que sentir, que si usted no siente la gloria de Dios como algo místico, otra vez, perdone la repetición de la palabra, pero es la verdad. Y no, la oración es algo que tiene que fluir. Sí. Hay momentos en los que usted va a tener un encuentro y una manifestación del Espíritu Santo increíble, y hay momentos que simplemente usted va a hablar. Esto es como cuando usted se acerca a hablar con, los que tuvimos la dicha de tener un papá cariñoso y un papá siempre receptivo de nuestros mensajes, pero es lo mismo. Había momentos que uno llegaba y hablaba con papá de una forma y papá callaba, había momentos que uno llegaba y conversaba con papá otros temas y papá fluía, y habían otros en los que papá tenía que esperar para buscar la información y regresarnos a la pregunta que tuvimos en la conversación con papá. Es una verdad paralela, o sea,
el Señor todo lo sabe, pero el Señor tiene sus tiempos para contestar, tiene sus tiempos para hacer las cosas. Hay momentos donde Él se manifiesta inmediatamente y no es una cuestión de que si yo no siento, la oración no se escucha, porque eso no me lo enseña la palabra. O Dios me abandonó, porque mucha gente también puede llegar a pensar, y ha pensado, porque es una mentira que el diablo usa muy sutilmente, Dios no te escucha porque ya está enojado contigo, porque te abandonó, por cómo eres, por lo que haces o por lo que no haces, y ahí viene atacando con mentiras. Pero o sea, como usted dice, Paz, sienta o no sienta, tengo que tener la certeza de mi corazón, la seguridad, por lo que la palabra dice, que Dios me está oyendo, porque la palabra dice que nos acerquemos confiadamente delante del trono de la gracia, que vayamos con confianza delante de Dios. Pero el enemigo muchas veces viene a meternos temor de que para qué vas a orar, mire lo que has hecho, mire lo que usted hizo, mire que usted pecó, usted cómo va a ir a orar, con qué cara usted va a ir delante de Dios, y eso impide que mucha gente también pues crea esa mentira y no vaya a Dios, y ahí viene la falta también de conocimiento, ¿verdad? Correcto. O sea, porque yo no conozco muchas veces lo que la palabra me dice, lo que Dios me está prometiendo en su palabra, es más fácil creer lo que el enemigo me dice, y ahí puedo caer en mentiras. Sí, correcto. Y hacer de la oración lo que no es la oración. Porque al final la oración se vuelve una carga, ¿verdad? Y la oración no es una carga, la oración es un medio por el cual Dios nos ha dejado entre lo que son las disciplinas espirituales. Y simplemente es una oportunidad que tenemos, como muchas otras, la lectura de la palabra, el ayuno, el servicio, el agradecimiento, en fin, hay muchas otras cosas en las que nosotros podemos manifestar nuestro agradecimiento con Dios. Obviamente la oración es una de las disciplinas espirituales que más se practica en las iglesias, porque se nos ha enseñado la importancia que ella lleva. La misma palabra de Dios nos incita a orar sin cesar, ¿verdad? En todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? Pero es muy importante. La oración está hecha para que conversemos con nuestro Padre. Está hecha para que nosotros disfrutemos de nuestro Padre. Y no está hecha para que sea una cuestión de, ¿qué podríamos decir? Una imposición religiosa. Sí, de que tengo que orar porque el pastor me está mandando a orar. Y si no oré a la hora que el pastor me dijo, ya pequé. Exacto. Eso no es así. Eso no es así. Nosotros tenemos la libertad de orar con el Señor. Obviamente, la recomendación de Jesús fue: ore, cierre la puerta, aparte un tiempo. El modelo de Jesús, oraba en las madrugadas. Claramente hay un montón de ejemplos claros para la práctica de la oración. El mismo Daniel tenía 3 tiempos de oración. Hay mucho en la Biblia que nos habla de la oración porque es muy importante. Pero sí, creo que hemos tergiversado un poquito la importancia de la oración y la hemos hecho casi un compromiso del cristiano, ¿verdad? Y hemos hecho una doctrina de la oración. Y yo siento que lo más lindo de orar es disfrutar orar. Exacto. Yo iba a ese punto de que orar jamás va a ser una carga, orar es un deleite. Tiene que ser un deleite. Estar en la presencia de Dios debe ser un deleite. Y yo siempre digo, el salmista decía, solamente una cosa quiero, solamente una cosa anhelo. Y es estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. O sea, es algo que tiene que ser un deleite en nosotros. Correcto. Y ahí también puede caer la palabra verdad, y también entra de deleítate en el Señor y Él va a conceder los anhelos de tu corazón. Muchas veces la gente espera ver el anhelo contestado, la oración contestada, la petición contestada, pero no hay una vida de oración y menos un deleite. Correcto, y es muy importante porque cuando yo me deleito en la presencia del Señor, me deleito en su ley, me deleito en sus estatutos, en sus preceptos, me deleito en su voluntad, obviamente mi voluntad y mis deseos van a estar intrínsecamente con los planes de Dios para mi vida y va a fluir la voluntad de Dios en mi vida. Pero esto lo da la oración, lo da todas las disciplinas espirituales, lo da conocer a Dios, tener la oportunidad de entender que tenemos que romper los cuadros religiosos que se nos han querido imponer a lo largo de la historia de la iglesia y comenzar a tener esa relación con Dios, ¿verdad? Exacto. Qué lindo, es un tema riquísimo, ¿verdad? Es que es conocer a Dios. O sea, mientras más tiempo usted pase con Dios, pues más lo va a conocer. Mientras más intimidad tenga, usted va a ir más profundo cada vez y más profundo en Dios.
va a conocer su corazón, va a conocer más su presencia, va a aprender a escuchar más su voz. Porque mucha gente, ¿verdad? A veces uno llega y le comenta, es que Dios me habló. Y mucha gente me ha llegado a preguntar, ¿cómo sabe que Dios le habló? Y es que ya uno, como tiene una relación con Dios, y hay una vida pues, de oración detrás, uno ha aprendido por ahí a escuchar más la voz de Dios, como que se afinan más los sentidos espirituales, ¿verdad? Uno crece espiritualmente cuando pasa tiempo en oración. Sería bueno aclarar esto, Gustavo. No se trata de que Dios no le habla a unos y a otros sí, porque Dios hace como Él quiere. Claro, exacto. ¿Verdad? Y no se trata de que Dios está obligado, que porque yo tengo una oración extensa, Dios está obligado a esto. Es simplemente el hecho de que usted va a intimar. Y yo siempre lo digo y lo comparo al matrimonio porque el apóstol Pablo nos da la licencia para hacerlo. En mi caso, que me gusta lo que es el tema del matrimonio, pues lo uso mucho. Si yo me caso y no tengo la oportunidad de conocer a mi esposa, de intimar con ella y desarrollar, no hay fruto de nuestra relación. Es simplemente somos esposos, pero ella en un lado, yo en el otro, y caminamos y compartimos ciertas cosas. Pero lo lindo del matrimonio es ese compartir diario. Es ese conocer a mi esposa, que mi esposa me conozca y que después vemos los frutos de esa relación que son los hijos y empezamos a desarrollarnos. Yo he llegado a momentos, Gustavo, que voy viajando en mi carro con mi esposa y no necesitamos hablar y vamos tomados de la mano y estamos comunicándonos a través de la toma de las manos. Y con el Señor es lo mismo, bro. O sea, desarrollamos un proceso de intimar con Dios tan lindo, dejamos que Él haga en nosotros y la oración nos ayuda. Yo le voy a ser honesto, yo no fuera pastor hoy si no fuera por la oración. Como también lo digo, no fuera por la palabra o si la palabra de Dios no existiera, no estuviera ahí. O sea, es un equilibrio entre todas estas realidades, pero como el tema hoy es la oración, yo te lo puedo decir, hubieron momentos en mi vida tan importantes en el tiempo de la oración que experimenté cosas que nunca me imaginé en mi vida que yo podía experimentar, nunca me las imaginé en mi vida. A través de la oración lo pude percibir, lo pude recibir y lo pude conocer cosas o tener la experiencia de cosas que nunca me imaginé que iba a poder tener. Exactamente, Paz, y es que es algo que no se hace solamente un día y ya oré y ya cumplí. Es algo de todos los días. Sí. Es algo de buscar a Dios todos los días, de enamorarse de Él, de conocerlo más y saber en mi corazón, tener la confianza de que Él me escucha y que Él me responde, ¿verdad? Porque muchas veces, como la palabra dice, que sus planes no son los mismos que los nuestros. Hay veces oramos por algo y queremos que Dios nos conteste en mi tiempo y a mi forma y como yo quiera, ¿verdad? Y no se trata de eso tampoco, se trata de que yo busco la presencia de Dios porque lo amo, porque soy agradecido con Él por lo que Él ha hecho por mí, porque lo necesito, porque dependo de Él y quiero crecer más en Él. No porque me lo estén imponiendo o porque si no oro, como usted decía, hay gente que dice, si no oro tal día que me dijeron, estoy en pecado, ¿verdad? Sino que sea algo que, como hemos dicho, es un deleite donde yo conozco más a Dios, donde yo crezco más espiritualmente y yo aprendo a amar más a Dios. Y después de esa relación veo el fruto también de mi relación con Dios. Veo su mano más en mi vida, veo más cosas, ¿verdad?, suceder que antes no veía pasar. Pero, Paz, cuénteme algo. Una oración, algo que usted le haya pedido a Dios, por ejemplo, hace 15 años, 20 años, y que usted, quizás en su momento usted se lo olvidó, o se llegó a pensar, quizás Dios no me va a responder nunca. Pero al tiempo, a los años, Dios vino y te lo respondió, y fue como que te dijera, tuve en cuenta tu oración. Nunca me olvidé de lo que me pediste. Bueno, la realidad es que son muchas cosas. Muchas veces uno pide sin darse cuenta que Dios está ahí, está escuchándolo, o uno solo tiene un pensamiento y lo dice, y uno dice, qué lindo sería. Pero Dios es tan interesante, Dios es tan detallista, Dios es tan único, que te sorprende todos los días. Y una experiencia, y lo voy a decir, no fueron 10 años, fueron 12 años. Yo tuve mi primera experiencia como pastor, y en esa iglesia duré 12 años como pastor. Gente preciosa, gente amable, gente linda,
Pero claramente nosotros no éramos de la zona y mi familia no se pudo acomodar en la zona, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que a los 2 meses de ser nombrado pastor yo en esa iglesia, me paré en la parte de atrás de la casa pastoral y le oré a Dios y le dije: Dios, amo servirte, mi familia está anuente a servirte. Simplemente quiero decirte que no nos gusta el lugar donde estamos y queremos que nos muevas de este lugar. Pero no queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya. O sea, si usted nos quiere tener aquí, pero yo le dije así a Dios: si usted nos quiere tener aquí, aquí estamos. Pero quiero que sepa que ni a mi familia ni a mí nos gusta estar aquí. Yo como cabeza de hogar estoy preocupado por mis hijos y por mi esposa. Entonces yo quería pues que ellos se sintieran cómodos de servirle a Dios. En el lugar que estaba no era el más cómodo en ese momento para ellos. Y fue interesante porque la respuesta de Dios duró 11 años y 10 meses para que Dios me respondiera, para que me trasladaran de iglesia. En ese proceso me acuerdo que como a los 10 años de estar sirviendo yo ahí, yo me preguntaba ¿qué habrá pasado con la oración? Y me dieron unas iglesias de más adentro del lugar donde yo estaba, era la zona sur, y había unas iglesitas más adentro que ocupaban un pastor, y un pastor que teníamos estaba incapacitado, entonces yo asumí la responsabilidad y después me dieron un campo blanco más adentro y un día en moto, y yo le dije a Dios: ¡ay Dios! Usted se le olvidó que yo quería salir y más bien me lleva más para adentro. Bueno, llegó el momento en que Dios me dio la oportunidad de salir. Me acuerdo que era aquí en Alajuela. Bueno, cuando Dios me dio la oportunidad de venir aquí a Alajuela, yo andaba con mi esposa estábamos en un seminario, y señalo para atrás porque es que el seminario nosotros está atrás, aquí en Antigua Punto Rojo, y resulta que yo venía caminando con mi esposa y me dice: a mí me gustaría que Dios me traiga para Alajuela a pastorear. A ella le gusta Alajuela mucho. Y yo me acuerdo que yo llegué y dije a mi esposa: pues tiene que ser un regalo especial de Dios, porque ningún pastor de los de Alajuela quiere dejar las iglesias de Alajuela. Pues yo estoy convencido que Dios escucha a mi esposa de una forma extraordinaria, porque 1 año y 3 meses después nos estaban llamando para la posibilidad de venirnos a pastorear en la iglesia que actualmente estamos, que es donde estamos hoy, ¿verdad? El templo en el que estamos hoy. Pero sí, Gustavo, te puedo decir que son experiencias, hay más, pero te puntualizo con esa porque fue un tiempo muy interesante. Eso sí, los 11 años y 8 meses que pasé allá después de mi oración fue un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Fue un proceso de conocer mejor a mi esposa como sierva de Dios, de conocer a mis hijos como siervos de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aún yo mismo tuve un encuentro conmigo mismo, saber dónde era, porque oramos y decimos: sí, Señor, yo te quiero servir y todo, pero cuando nos encontramos con cosas que no son las que nos profetizan, porque vamos a ver, se usa mucho: así te dice el Señor, te vamos a poner y te vamos a llevar, y multitudes y esto y lo otro, pero bueno, no digo que eso no llegue, llegará si es de Dios. Si no es de Dios no va a llegar, pero si es de Dios llegará. Pero antes de eso hay un proceso. Hay un proceso. Y la gente no quiere ese proceso. Cierto. Y ese proceso es tan necesario como orar. ¿Por qué es tan necesario? Porque ese es el proceso, Gustavo, que te va a dar carácter, que te va a formar, que te va a hacer conocer tus debilidades, te va a hacer conocer tus fortalezas, te va a hacer aprender a depender de Dios, te va a hacer entender lo importantísimo que es la oración, el conocimiento bíblico. Entonces vas a tener un crecimiento tan grande en ese proceso que si Dios me hubiese contestado inmediatamente, tal vez yo no hubiera sido capaz de desarrollarme en otro lugar. Necesitaba esos 11 años, que suena mucho, 11 años y 10 meses después de la petición, para poder decirte hoy, fue en el tiempo perfecto de Dios. No fue tarde, no fue ni antes ni después, fue en el tiempo perfecto de Dios. Y esto nos da pie para decir algo, y se lo decimos a todos los que nos escuchan: las oraciones Dios las contesta en el tiempo perfecto de Él. Exacto. Usted decía algo con lo que yo me identifico mucho, pues, que prácticamente es mi caso personal, con el tema
la gente que me conoce, ¿verdad? Que en su mayoría son gente que me sigue aquí en Facebook, saben que Dios me ha dado la oportunidad desde el año antepasado de poder salir afuera a llevar palabra. Pero eso, o sea, es algo que yo anhelaba hace mucho tiempo, que yo oraba a Dios, Señor, yo quiero compartir tu palabra, no solamente en mi ciudad, no solamente en mi país, quiero llevarla a todas partes, ¿verdad? Porque era mi anhelo desde que llegué a Dios, compartirle a todo el mundo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, lo que Dios había hecho en mi vida, y que quería hacer algo grande también en la vida de ellos. Y yo recibí una palabra de que alguien llegó un día y me dijo, vas a viajar a llevar palabra. Y hablo de hace muchos años, o sea, tuvieron que pasar 10 años para que Dios me procesara y me formara y llevar muchas veces pues palo, ¿verdad? Y caer, aprender muchas cosas, de formar carácter para llegar a viajar, ¿verdad? Para que llegara la primera llamada que me dijeran, hermano, queremos invitarte a que pues, vengas a Ecuador, que fue la primera vez, a predicar y te vas a ayudar con todo. O sea, pasaron 10 años de proceso. O sea, Dios siempre responde, pero no en nuestro tiempo y a nuestra forma. Y si Dios me hubiera respondido eso en aquellos años que yo estaba comenzando, hubiera sido un desastre. Hubiera sido un desastre y como se dice, el tiempo de Dios es perfecto. Y ahora bien, en ese viaje a Ecuador, pues tuve muchas experiencias que después les contaré, pero muchas veces, ¿verdad? A ver, ¿cómo decirlo? Aun cuando Dios contesta esa oración, dentro de esa respuesta hay más proceso de Dios. Es que no somos producto terminado. Exacto, o sea, es un proceso continuo, porque uno podría pensar, mira, ya llegué a viajar ahí me quedé. No, Dios te sigue procesando y aún en los viajes vienen pruebas, vienen luchas que ni te imaginas, ¿verdad? O sea, llevar muchas veces palo, pero es formación para cosas más grandes. El punto es, como la palabra dice, aprender a ser fieles, ¿verdad? Con lo poco, y Dios nos va a poner en lo mucho. O sea, aprender a amar a Dios, a confiar en Dios en todo momento, no orar solamente buscando la mano de Dios para que me dé, no orar para que Dios me lleve a las naciones solamente, no orar, o sea, como dije hace un momento, orar porque amo a Dios, orar por agradecimiento, porque amo su presencia, porque me deleito en Él, no solamente buscando un favor o un beneficio. Santiago lo dice. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para tus propios deleites. Exactamente. Ahora, ojo con un punto muy importante aquí, que usted me dio la idea de presentarlo también, es no nos volvamos la respuesta a nuestras propias oraciones, esperemos la respuesta de Dios. Porque muchas veces nosotros buscamos contestar esa oración. Queremos ayudar al Espíritu Santo. Adelantarnos. Sí. Porque es que el proceso es fundamental en la vida de nosotros. Y te lo vuelvo a decir, y que todos los que nos escuchan lo puedan atender también. No somos producto terminado. ¿Cuándo vamos a ser producto terminado? Cuando se nos cambia este cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible. Cuando Cristo venga. Cuando Cristo nos llame. Sí, entonces, por más años. Ahí va a llegar el momento que vamos a decir, ahora sí, somos producto terminado. Pero el mismo apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado todo. Y sigo en el camino, sigo en la lucha. Exacto. Entonces, esto es así, Gustavo, y la oración nos ayuda a que Dios nos vaya formando, nos vaya moldeando, pero Dios contesta. Dios contesta, que la gente tenga esa seguridad de que Dios lo escucha, de que Dios la escucha, de que sus oraciones son importantes para Dios, porque el enemigo va a querer llegar a decirte como que para qué ora. O sea, no es importante su oración, no va a llegar a Dios. Mire su vida, mire su estado, mire lo que usted ha hecho, para qué le pide a Dios, para qué le sigue pidiendo, y vienen también por ahí muchas mentiras. Pero la palabra también nos viene, ¿verdad?, en muchos versículos a animar a que no desmayes, sea valiente, sea esforzado, siga orando, no deje orar. Y quiero leer lo que dice Filipenses 4, 6 y 7, donde dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, por nada hay que afanarse o inquietarse, sino que todos los llevemos delante de Dios en oración. Porque en Él va a haber paz siempre. O sea, en el momento que vayamos delante de Dios, dejamos ahí las cargas. Señor, me siento mal, estoy estresado, estoy cansado, estoy cargado. Y ahí nos desahogamos en la presencia de Dios. Ahí vamos a hallar paz. El domingo tuvimos el servicio
acá en la iglesia, y la dirección fue: venid a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar, que está en Mateo 11:28. Estamos peleando con una sociedad, una estructura del mundo muy pesado en estos momentos, Gustavo. Estamos luchando contra una idiosincrasia, estamos luchando contra fuerzas de las tinieblas, fuertes estructuras que se han venido imponiendo en la sociedad en la que vivimos. Una de ellas es el consumismo, la inmoralidad sexual y todos los temas que ya conocemos, ¿verdad? Es un tiempo, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, verso 18, que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Ese texto bíblico que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y yo quería tocar este tema, vamos en la misma línea. Por lo menos yo lo enseño así, para tratar de tenerlo claro. Tenemos la oración de nosotros, tenemos ese tiempo de nosotros con Dios, pero también, Gustavo, es muy importante el tiempo que invertamos orando por otros. Es muy importante. Yo quiero traerlo a colación porque es importante que entendamos que no se trata solo de yo, y que no es una situación de que todo gire en torno mío, porque ahí entramos en un tipo de egoísmo, ¿verdad? Y sabemos lo que produce el egoísmo, pero tener esa posibilidad y saberlo y conocerlo, y a todos los que nos miran y que van a mirar este video en las redes sociales, entender la capacidad tan fuerte que tiene la oración, que inclusive nosotros somos invitados para que oremos por los demás. Qué interesante, a mí me gusta esto porque vamos a ver, la oración no solo aplica en mí y lo que yo le pido a Dios, sino que aplica para otros a raíz de lo que nosotros también pedimos por otros. En estos días tenía una situación con alguien ahí y le pedía al grupo de damas, porque generalmente a los hombres les cuesta un poquito este asunto de orar, y a las damas se les hace, por gracia de Dios, un poquito más ligero hacerlo, ¿verdad? No les cuesta tanto. Y les pedía, yo les decía: por favor, quiero que oren para que Dios me dé palabra de sabiduría. Y Pablo lo dice aquí. Pablo dice: y por mí, verso 19 de Efesios 6, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio. Entonces, la oración no solo trabaja hacia nosotros, sino que nuestra oración también trabaja hacia otros. Y eso solo Dios, ese privilegio solo Dios nos lo puede dar a nosotros, los seres humanos. Que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios eterno, soberano, poderoso, nos escuche. No solo, Gustavo, no solo te escucha a usted por lo suyo, sino que es tan grande el poder que tiene la oración, que hace que también te escuche a ti por mí. Y entonces hemos visto, por lo menos desde mi perspectiva, mi experiencia, hemos visto personas que las conocí, oré, creí que tenían un ministerio y hoy son pastores. Y es muy lindo también. Es muy lindo. Sí, exacto. O sea, como usted dice, pues no solamente orar por uno mismo, por mis propios intereses, para que Dios me bendiga, para que Dios me levante, para que Dios me use, sino aprender a orar por los demás, por los pastores, por las autoridades, por mi familia, por mis amistades, porque Dios también nos pone en el corazón orar por los demás. En todo momento, dice la palabra en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Importante también un punto: cuando vayamos a orar, vayamos con acción de gracias. Claro. No solamente llegar porque hay gente que cuando llega a orar, llega y de una vez a quejarse, y son solo quejas delante de Dios y solo problemas, ¿verdad? Y no hay un tiempo como de agradecimiento, no hay un tiempo para orar también a Dios. Yo en lo personal, para mí, cuando yo llego a orar, yo llego primeramente, doy gracias, tengo un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, luego presento mis peticiones delante de Dios, ¿verdad? La palabra de hecho nos manda a hacer eso, a que
vayamos con acción de gracias delante de Dios. Que apenas lleguemos delante de Dios, Señor, gracias por mi vida, por este día, por tu presencia, y ser agradecidos con Dios. Es importante también orar en acción de gracias, y orar por los demás, acuerpar a los demás en oración, así como muchas veces pedimos que oren por nosotros, que nos apoyen en oración con una petición, con algo, que podamos ser también personas que la gente sepa que puede acercarse a nosotros a pedirle una oración y que la va a poder tener. Sí, ahora, Gustavo, sería bueno recordarle a los que nos escuchan o nos ven que la oración no es una cuestión mágica. La oración tiene que ir acompañada, porque vamos a ver, y aquí yo quiero ser claro para que no haya una mala interpretación de lo que estamos diciendo. Pero la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, o en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 7, algo que me deja a mí claro para entender sobre el hecho de que pidamos en oración. Y dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Estamos hablando de la conexión de mi vida con Dios, porque muchas veces, y esto es un peligro que yo no quisiera que nosotros seamos participantes de incrementar este pensamiento, de que yo puedo ser lo que sea y oro y Dios está obligado a contestar mi oración. Que eso es otro tema que también hay que tenerle cuidado. La oración, y Dios va a escuchar todas las oraciones que vengan desde una perspectiva de humildad, como lo dice Crónicas: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se apartaran de sus malos caminos, y oraran, y se apartaran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La oración tiene que estar acompañada de una actitud de obediencia y de fe. Recuerda que ahorita hablábamos de que no es sentimiento, no es sentimiento. Yo te lo aseguro, Gustavo, yo he tenido momentos en los que me he hincado a orar y no siento, pero ni los zancudos, no siento nada, pero yo sé que ahí está Dios, porque la Biblia me dice que Dios escucha mi oración. Exacto. No depende de lo que estoy sintiendo, depende de la fe que yo tengo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios está conmigo. No dice yo tengo que sentir, usted tiene que sentir. No, la palabra de Dios dice Dios está conmigo. Entonces cuando yo oro, dice el que ora, créale que ahí está. No dice sienta, le dice crea que ahí está. Y yo creo que ahí está. Entonces, otra vez, ¿por qué digo esto? Porque son principios para que la oración sea eficaz. Para que la oración sea eficaz, tiene que ser una oración que esté envuelta en obediencia y que debe estar envuelta en fe. Obediencia y fe, y en lectura bíblica, porque también tenemos que saber qué pedimos como conviene, no lo sabemos. Exactamente. Ahora, ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Pero ¿quién nos enseña a nosotros? El Espíritu Santo, a través de la palabra, que es la máxima revelación del Espíritu, cómo debemos proceder. Digo esto porque yo sí he estado en lugares donde dicen, usted acérquese a Dios, no importa su condición. Sí. Si usted trae una condición donde usted no es una persona que se guarda para el Señor y no es obediente, pero usted viene a pedir perdón, Dios te va a escuchar. Y vos venís a arrepentirte, Dios va a escuchar esa oración. Pero si usted quiere vivir una vida desordenada y simplemente porque estamos diciendo que la oración es efectiva y tiene poder y Dios las contesta, entonces, bueno, sigo mi vida desordenada y ahora quiero que Dios me conteste. Dios no trabaja así, por lo menos no es lo que la Biblia nos enseña. Sí, exacto. La palabra dice en 1 Juan 5:14, esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, correcto, Él nos oye. Esa es la confianza de que si vamos y, como usted dice, Paz, la oración tiene que alinearse a la palabra. O sea, yo no puedo orar por algo que esté fuera de la palabra. Correcto. O sea, entonces es muy importante conocer la palabra también para aprender a orar. Sí. O sea, ahora, perdón, y aquí nos enseña, usted lo dijo ahorita, usted ya lo leyó, yo simplemente, y esta, bueno, yo tengo una versión Reina Valera, usted tiene otra, pero es importante aquí, donde dice, vamos a ver, se me perdió, que se me corrió, vamos a ver qué se me hizo. Por nada estéis afanosos, que fue el que usted leyó, Filipenses 4:6. Si no sean conocidas vuestras peticiones, oración, las peticiones se llevan a través de la oración. Dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias.
Mira, yo he tenido experiencias de personas que quieren que Dios, que Dios se les revele en una oración porque han escuchado testimonio, como el que vos estabas hablando al principio. La oración es contestada por Dios nos habla de una forma u otra, ¿verdad? Que eso que sería tema para otro en vivo, ¿verdad? Pero hay formas en las que Dios nos va a hablar, pero la forma primaria en la que Dios nos habla, la forma más clara y más exacta que Dios nos habla es la palabra de Dios. Claro. Como tal, es la que está ahí para seguir. Entonces, pero ella nos enseña, ella nos conduce, ella nos lleva. Aquí dice, ¿cómo debemos de orar? Bueno, primero no debemos de estar afanosos, sino tenemos que ir y presentar nuestras peticiones a Dios en oración, rogar por ellas. ¿Cómo? En acción de gracias. ¿Por qué? Porque ya Él ha hecho mucho por nosotros. Gustavo, y esa es una de las cosas tal vez que a mí me gusta exaltar un poquito, es si ya Dios nos dio a Jesús, Romanos 8. y si ya somos salvos por su gracia y su misericordia, ¿quién no nos va a dar? Obviamente en el orden de la obediencia, sí, exactamente, pero ¿qué te quiero decir con esto? Muchas veces dudamos, y ¿cuál fue el pecado del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida en su primera opción? La duda, el no confiar, el no creer. La oración es esto, la oración es oro, no sé si, como te digo, hay otros días. A mí me pasó una experiencia, fue muy gratificante. Yo venía en un bus de la zona sur y en el bus yo sentía, en aquel entonces estaba iniciando mi matrimonio, tenía mi primer hijo Stuart recién nacido de meses, y me acuerdo que yo me sentía apartado de Dios, yo me sentía fuera de la voluntad de Dios. Y nunca se me olvida que venía un bus de la zona sur subiendo. Acá en Costa Rica tenemos un cerro que se llama el Cerro de la Muerte, subiendo el Cerro de la Muerte, que es de la zona sur de Costa Rica hacia la capital. Dios me puso a orar en el bus y me di vuelta, doblé mis rodillas y me tiré al asiento donde yo venía sentado. El bus viene lleno de gente y me puse a orar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo sentía que Dios estaba sentado conmigo ahí. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y yo duré casi 2 horas hincado en el bus llorando. Cuando termino de orar, me levanto, me siento y me toca el señor que está atrás mío y me dice, disculpe, ¿usted es cristiano? Y le digo yo, sí, yo he sido cristiano, pero ahorita estoy apartado, he sido desobediente, le dije yo. Y el señor me dijo, disculpe, yo soy un evangelista, pero lo que usted hizo no lo hace cualquier persona que esté, tiene que ser. Y digo, no, porque hasta eso, hay momentos en los que Dios provoca la oración. Es lindo, que Dios te atrae, que Dios te llama, que tiene una necesidad tan grande de querer orar, y uno va y ora y es una gloria. Y es un momento único. Yo hace poco estaba pasando una situación difícil acá, de pastor acá en la iglesia, Gustavo, y me acuerdo que yo estaba preparándome el sábado para el sermón, sacando los últimos apuntes y detalles, y me acuerdo que el Señor llegó a mi cuarto, y yo no soy de tanta emoción, pero claramente el Señor llegó a mi cuarto, y el Señor me dijo, estoy aquí porque quise y porque quiero. Yo entendí que yo no lo estaba buscando, o sea, que no fue un tiempo de oración que yo estaba buscando, no, sino que Él quiso venir a visitarme. Y yo no puedo explicar cómo escuché, si fue que escuché, sentí, eso ya todos lo sabemos, que es único, ¿verdad? Y yo salí a orar, y yo fui egoísta, y yo le pedí a Dios perdón por ser egoísta, pero yo le decía a Dios, yo no quiero que se vaya, yo no quiero que esto termine, esto yo lo anhelo, esto yo lo deseo. Hay momentos que yo me tiro a orar y no siento nada. Y yo digo, Señor, este momento estoy sintiéndolo a Él ahí, Gustavo. Y yo decía, Señor, lo único que quiero es que usted no se vaya. Lo único que quiero es que este momento no termine. Es lo que dice la canción de Daniela Montero. Ajá, hay momentos que no deberían terminar. Y eso claramente yo se lo decía. Pero como te digo, son cosas que pasan. Otro día estaba salí del país con mi familia en un viaje. Gustavo, simplemente estaba acostado en la cama del hotel y Dios comenzó a hablarme y yo lloraba, y mi esposa ya sabe que eso pasa. Entonces ella, cuando ella ve que Dios me quebranta, ella de una vez aparta a la gente
me deja el espacio, pero así pasa. Sí pasa. ¿Me entiende? Y hay veces que yo he llorado y he dicho, Dios, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no está aquí conmigo? Y simplemente tengo que seguir orando porque sé, y mi conocimiento y mi fe me enseña que Dios está ahí aunque no lo estoy sintiendo. Exactamente. Entonces puede pasar todo esto, Gustavo, puede pasar cosas Sí, como Dios, estas. sí, siempre que le pidamos a Dios un abrazo, Él siempre nos lo va a dar, siempre va a llegar ahí a buscarnos. A mí me ha pasado eso en buses, que voy en el bus y Dios me toca y uno va en el bus llorando y la gente tal vez no entiende qué está pasando, pero uno va quebrantado en el bus sintiendo a Dios como quizás hace mucho tiempo no lo sentía, algo que usted deseaba hace mucho tiempo sentir. En ese momento, pues Dios le plació que fuera en ese instante. Pasó un pasaje ya para ir cerrando, dice Romanos 8:26, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, orar, para ir resumiendo lo que hemos hablado, es un deleite, debe ser un deleite en nuestra vida. Debe ser un deleite, debe ser un hábito, algo que hagamos en todo tiempo, no solamente para orar, no solamente hace falta como apartarse, sino cuando vamos en el bus, vamos manejando, estamos trabajando, estamos allí con Dios conversando, estamos ahí en una conversación continua con Dios. Es importante, ¿verdad? Porque hay gente que solamente tiene tiempos de oración cuando va a la iglesia o cuando, ¿verdad? Pero en todo tiempo, ¿verdad? Hay que orar, en todo momento hay que estar en comunión con Dios. Dios escucha, Dios responde, aunque pasen 11, 12 años, Dios siempre responde. No siempre responde en el momento que queremos o como queremos, pero Dios siempre va a responder y es importante conocer la palabra para que lo que pidamos se alinee a la misma y pueda ser entonces contestada esa oración, ¿verdad? Sí, de hecho que hay peticiones que todavía Dios no me ha contestado. Pero un día estos oraba, y ya para cerrar, lo digo con toda tranquilidad y lo digo con toda confianza. Un día estos oraba y aquí, mientras que estaba orando aquí, yo le dije a Dios, no necesito ver el milagro en mis tiempos. O sea, lo que le decía a Dios es, yo me puedo morir tranquilo porque sé que mi oración usted la escucha. Y la petición que tenía, aunque no sea en mi tiempo, yo sé que se va a cumplir porque yo sé en quién confío. Y eso me lo dio el Espíritu Santo. Obviamente salió de mi corazón ese gemido inexplicable. Y yo le digo, Gustavo, me siento contento. He visto la mano de Dios de formas extraordinarias y creo fielmente en la oración. Creo en lo que usted dijo, puedo ir en el carro y orar, puedo estar en el bus y orar. Dios se mueve de formas extraordinarias en mi trabajo. Hay momentos que tengo testimonio, hermanos, que me han dicho, yo he tenido que salir de la oficina, entrar al baño, porque Dios ha llegado, me ha impactado. Y obviamente necesitamos tener nuestro tiempo de intimidad, de intimar con Dios, nuestro tiempo de calidad, decirle a Dios, Dios, este tiempo es tuyo, yo te lo regalo. Apartar un tiempo, no lo que me sobra, apartar un tiempo, preparar un tiempo para estar con Dios, tener una cita con Dios. Claro, enamorarnos, como Él nos enamora todos los días. Exactamente, entonces vamos a orar por cada persona que está conectada ahora, para que Dios nos ayude a todos y nos acerque cada vez más a Él, que despierte esa hambre, esa sed por orar, por su presencia, que nos ayude, que quite cualquier pensamiento que no sea de Él, que quite la pereza, que quite el desánimo, si es que hay desánimo, y podamos tener ese corazón sediento por su presencia. Sí, antes de orar, usted me hizo una pregunta, usted me la hizo fuera de las cámaras, y esa pregunta, lástima que no la tocamos. Usted dijo, ¿por qué cuesta orar? Ok. Orar no cuesta, lo que cuesta entender es lo que acabamos de explicar, que la oración no tiene una sola línea, una sola forma. No hay una forma única. No hay una forma única. La oración es todo lo que hemos hablado y se mueve de las formas en las que hemos hablado. Entonces nos cuesta orar porque queremos algo inmediato, algo rápido, queremos que Dios baje. Y si Dios no baja y nos mueve algo y nos hace quebrantarnos, perdemos la idea y se nos hace difícil porque comenzamos a cuestionarnos si estará Dios o no estará Dios. ¿Cómo rompemos ese pensamiento? Entendiendo que Dios sí está y que no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Sabe, Gustavo?
el diablo sí sabe lo que pasa si usted se mete en oración. El diablo sí sabe lo que pasa si usted se mete en oración, porque él sabe el poder que se va a desarrollar en usted. Entonces él siempre va a buscar la forma de los que están viéndonos, de nosotros, siempre va a buscar la forma de que no tengamos los tiempos de oración. Porque el cristiano que ora, el cristiano que se mete en la palabra, el cristiano que ayuna, el cristiano que sirve, el cristiano que busca de Dios, es un cristiano que siempre va a estar listo para que los milagros, que el poder creativo de Dios, que la gloria de Dios sea derramada y sea presentada a otros que están deseando. Entonces, gracias por este tiempo, Gustavo, de verdad, yo fascinado de estar con usted. Pedimos a Dios que lo use, que siga usándolo en su ministerio. Viene llegando de México con un proceso interesante. Mañana va a estar compartiendo con nosotros, el domingo, perdón. Ese domingo. Sí, va a estar con nosotros compartiendo acá en la iglesia, y de verdad pues glorificamos y exaltamos a Dios por el ministerio de los jóvenes. Animo a los jóvenes a creerle a Dios. Yo siempre le digo a los chicos de la iglesia, los grandes desafíos que se encuentran en la palabra y los cambios de historia que se encuentran en la palabra fueron jóvenes valientes. Hay una tarea ahí, los que nos escuchan, averigüe cuántos años tenían los discípulos de Cristo, para que nos demos cuenta cómo son los jóvenes, lo importante que son los jóvenes para cambiar la historia de la humanidad. Y jóvenes, oren, pídalen a Dios, familias, oren, papás, oren. Yo soy fruto de la oración de mi mamá, siempre lo digo. Yo llegaba de cunclillas en las madrugadas a mi casa para que no me escucharan, y yo llegaba y me encontraba a mi mamá orando, y orando, y orando. Y hoy, por gracia del Señor, ya voy a cumplir 20 y algo de años de pastorear, y aquí estamos felices, deseosos de seguir adelante y para servirle siempre, Gustavito. Amén, pastor. Muchísimas gracias a usted por aceptar. Lo agarré un poquito ahí, ¿verdad? Desprevenido, pero verdad que ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación, donde yo sé que para la gente que ha estado viendo todo este video, ha sido muy edificante, ha sido de mucho aprendizaje, de que ojalá Dios mediante se caigan muchas mentiras del enemigo y tengamos más claro ese tema de lo que es la oración y la importancia de la misma. Y que te escriban y te manden preguntas, y con mucho gusto, si está en nuestro alcance, pues las contestaremos, o si no, investigaremos de una forma responsable, porque no todos lo sabemos, ¿verdad? Exactamente. Y cualquier pregunta que tengan, chicos, pueden dejarla en los comentarios o por inbox. Así que vamos a orar, pastor. ¿Está bien? Claro que sí. ¿Nos guía en oración? Claro que sí. Ok. Dios amado, gracias. Gracias por este momento, Señor. Hemos hablado de un tema, Señor, que a todos nos cuesta, a los pastores, a los líderes, a todos, en todo lugar nos cuesta. Es un proceso un poco difícil. Muchas veces el cansancio, muchas veces las situaciones, las adversidades, el estrés diario, Señor, produce que haya un alejamiento de nosotros en el campo de la oración. Lo hemos experimentado también, Señor, como muchas veces es tan difícil doblar nuestras rodillas y postrarnos delante de ti. Pero Dios, en esta noche, todos los que nos están escuchando, Dios, oramos para que si hay alguno pasando un momento de adversidad en el campo de la oración, que está dudando, Señor, que tú afirmes su fe, Dios, en tu palabra, en la vida de ellos, y que puedan tener esa libertad de venir a tu presencia, de venir a tu casa, Señor, a tu amor, Padre de la gloria, y orar y hablar con ese Padre, hablar con ese Dios de amor, con ese Dios de misericordia, con ese Dios que nos invita a anunciarle al mundo las virtudes de Él, Señor. Nosotros queremos anunciar las virtudes y queremos, Señor, que todos los que nos escuchen, Padre de la gloria, y los que estamos aquí, Señor, seamos bendecidos a través de tu presencia, y que haya en nosotros, Señor, un deseo, un anhelo, Señor,
un gusto por la oración, que haya, Señor, un deleite, como decía Gustavito, un deleite, Señor, en el tiempo de nuestras oraciones. Padre, Señor, glorifícate a través de este medio, Señor, del Facebook o por donde vaya a ser presentado este video, para que las personas, no por lo que nosotros dijimos, sino por tu palabra, sean instruidos, sean bendecidos y sean edificados, Padre de la gloria, para que el reino de los cielos se siga desarrollando, siga creciendo, y que muchas oraciones, Señor, sean contestadas. Sé tú, Señor, la respuesta. Sé tú, Padre amado. Y esto oramos, Señor, en acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Pues nuevamente muchísimas gracias. Para servirle, papito, gracias a usted. A todos los que están ahí conectados, se los bendiga grandemente. Nos vemos en otro video.